Winston Churchill. A ver, hay pocos nombres en el siglo XX que resuenen con tanta fuerza, ¿verdad? Para muchísima gente es el héroe, el salvador de la democracia que se plantó cara a Hitler. Pero para otros, bueno, la historia es mucho más complicada, más controvertida. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desgranar la vida y el legado de este gigante, que fue sin duda uno de los líderes más decisivos y a la vez polémicos de la historia. Y es que es eso precisamente, intentar meter a Churchill en una sola caja, definirlo con una palabra, es que es imposible. Su vida fue un mosaico de personalidades y muchas veces chocaban entre sí. Era un hombre de acción, pero también un hombre de letras. Un héroe de guerra, sí, pero con una lista de fracasos importantes. Y, fíjense qué paradoja, un defensor de la libertad que al mismo tiempo estaba al frente de un imperio inmenso. Vale, pues para entender a esta figura tan monumental vamos a seguir un pequeño mapa. Primero veremos lo increíblemente polifacético que fue. Después nos meteremos en sus inicios en la política, que fueron de todo menos tranquilos. Luego, claro, su gran momento en la guerra, seguido de una caída que nadie se esperaba. Y para terminar, nos asomaremos al debate sobre su legado, un debate que, la verdad, sigue muy vivo hoy en día. Venga, vamos al lío. Cuando pensamos en Churchill, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues casi siempre la misma imagen, ¿no? El puro, el sombrero, esa V de Victoria, el líder de la Segunda Guerra Mundial. Pero, y esto es clave, para entender de verdad a este hombre tenemos que ir mucho más allá. Su carrera fue muchísimo más larga y la verdad de lo más variada. Es que, a ver, su vida pública duró más de 60 años, que se dice pronto. Estuvo de militar en la India, en Sudán, fue corresponsal en la Guerra de los Bóeres y ocupó prácticamente todos los cargos importantes del gobierno británico. Pero es que la cosa no acaba ahí. ¿Qué va? Además de todo eso, escribió más de 40 libros, que por algo le dieron el Nobel de Literatura en el 53, y llegó a pintar más de 500 cuadros. O sea, era una especie de hombre del Renacimiento en pleno siglo XX. Vale. Vamos ahora a sus comienzos en política, porque aquí ya se ve de qué iba la cosa. Su carrera estuvo marcada desde el primer minuto por una ambición tremenda, pero también por unos batacazos igual de espectaculares. O sea que nadie piense que lo suyo fue un camino de rosas hasta la cima. Para nada. Y esta cronología lo deja clarísimo. Es un sube y baja constante. Fíjense. Empieza en el Partido Conservador, pero en 1904, ¡zas!, se cambia de bando y se pasa a los liberales. Una jugada súper arriesgada para la época. Su ascenso parecía imparable, hasta 1915. El desastre de Gallipoli. Como jefe de la Marina, él fue el gran responsable de esa campaña catastrófica. Y el fracaso fue tan descomunal que casi acaba con su carrera. Le costó el puesto y lo mandó a una especie de exilio político durante una década. Son los famosos años del desierto, en los que se pasó el tiempo advirtiendo del peligro de Hitler, pero casi nadie le hacía caso. Pero ¿qué pasa? Que esa voz solitaria, esa que nadie escuchaba, de repente se convirtió en la única que importaba. Llegamos a 1940, Europa se desmorona y aquel político marginado se vuelve de la noche a la mañana la persona más necesaria del país. Justo en el momento más oscuro para Gran Bretaña es cuando llega la hora más gloriosa de Churchill. Pensemos un momento en la situación, porque era límite. El ejército nazi arrollaba en Francia, los británicos estaban acorralados en Dunkerque, un caos. El primer ministro, Chamberlain, dimite. Y en medio de ese pánico, de esa sensación de que todo estaba perdido, nombran a Churchill primer ministro. Su misión, casi nada, levantar el ánimo y unir a un país que veía la invasión como algo inminente. Y lo que hace en su primer discurso es increíble. Porque, lejos de prometer victorias fáciles o dar falsas esperanzas, hace todo lo contrario. Le pone delante al pueblo británico la cruda realidad. Les dice, básicamente, esto va a ser durísimo. Nos espera sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Con esas palabras, lo que hace es firmar una especie de pacto de honestidad brutal con la nación. Los trata como adultos y los prepara para el sacrificio gigantesco que tenían por delante. Y solo unas semanas más tarde, con Francia ya caída y Gran Bretaña completamente sola frente a la apisonadora nazi, su habilidad para la oratoria llega a su punto más alto. Este discurso, justo al empezar la batalla de Inglaterra, es mucho más que un simple vamos a resistir. Es una genialidad. Consigue transformar un momento de desesperación total en un capítulo de leyenda. Le da un sentido épico, heroico, a una batalla que muchos creían perdida antes de empezar. Convirtió el puro miedo en una especie de deber histórico. Y esta frase, esta es otra de esas joyas que demuestran su don, su capacidad para resumir todo un sentimiento en poquísimas palabras. Con ella, claro, inmortalizó a los pilotos de la RAF que se estaban jugando la vida en los cielos. Pero no era solo un homenaje, iba más allá. Era una forma de que toda la nación se sintiera unida en ese agradecimiento, en esa admiración.
hizo que cada persona en su casa se sintiera parte de esa resistencia heroica de los pocos. Bueno, avanzamos 5 años. Churchill ha guiado a Gran Bretaña y a los aliados hasta la victoria final. Es un héroe no solo en su país, sino en todo el mundo. Y sin embargo, lo que pasa justo después, cuando la guerra termina, es uno de los giros de guión más inesperados de toda la historia política británica. De verdad, es alucinante. Imaginemos la escena. Es el día de la victoria en Europa. Londres es una fiesta. Multitudes aclamando a Churchill. Él en el balcón del Palacio de Buckingham con la familia real. Es la imagen viva del triunfo. El hombre que ganó la guerra. En ese momento, su popularidad parece, a prueba de bombas. Pues bien, no pasan ni 3 meses y se convocan elecciones generales. ¿Y el resultado? El resultado es un terremoto político en toda regla. El Partido Laborista de Clement Attlee arrasa, una victoria aplastante. Y Churchill, el gran héroe de la guerra, de repente se ve fuera del gobierno. Así, sin más. Y claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que el líder que acaba de salvar al país sea rechazado de una manera tan clara, justo en la cima de su popularidad? La respuesta nos dice muchísimo sobre cómo se sentía, qué quería la sociedad británica justo después de la guerra. Y aquí está la clave de todo. Hay una desconexión total entre lo que se necesita para ganar una guerra y lo que se necesita para construir la paz. El pueblo británico estaba agotado tras años de sacrificios y lo que no quería, bajo ningún concepto, era volver a la sociedad de antes de la guerra. La gente quería cambios de verdad, un estado del bienestar, y veían a Churchill como una figura del pasado. Su campaña, además, no ayudó. Se centró en atacar y asustar, llegando a comparar a sus rivales laboristas con la Gestapo. Un error garrafal que demostró que no estaba entendiendo nada de lo que el país pedía a gritos, un futuro diferente. Y con esto llegamos a la parte final. Vamos a ver cómo esa dualidad, esos contrastes que vimos en toda su carrera, definen también el debate sobre su legado hoy. Porque Churchill no es una de esas figuras de blanco o negro que se aceptan o se rechazan del todo. No, no. Su legado es en sí mismo un campo de batalla histórico. Esta tabla lo resume a la perfección. Es la tensión constante. Por un lado está el héroe, y eso es indiscutible. El líder que vio venir el peligro de Hitler cuando otros miraban para otro lado. El orador que levantó la moral de un país entero. Pero por otro lado sale una figura mucho más oscura. Un defensor a ultranza del imperio, con unas ideas sobre la raza que hoy nos parecen inaceptables. Y luego están decisiones muy polémicas como el bombardeo de Dresde o su responsabilidad en la terrible hambruna de Bengala del 43. Y lo complicado es que ambas caras, la luminosa y la oscura, pertenecen a la misma persona. Son inseparables. Y ese es el gran dilema que nos deja Churchill. No se trata de elegir, de borrar sus logros para quedarnos solo con lo malo o de ignorar sus defectos para quedarnos con el héroe. No, su figura nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Se puede admirar las hazañas de alguien y al mismo tiempo reconocer y condenar sus ideas y acciones más problemáticas? Es una pregunta difícil y la verdad es que la historia, parece que todavía no tiene un veredicto claro.